¿Qué tal, estimados amigos del canal de YouTube Movimiento Verdad? Espero que estén muy bien. Yo feliz de reencontrarme con ustedes, de poder seguir con mi actividad política, con mi actividad de expresión, de manifestación de lo que está pasando, lo que yo pienso acerca de lo que está pasando en este mundo. Como verán, de manera bastante improvisada, grabando un video desde un auto, es el lugar y es el momento que he encontrado para grabar esto de forma tranquila. Estoy en un lugar aparte rodeado de verde, agradable, tranquilo. Y bueno, aparte elijo hacerlo de esta manera, aunque el escenario no sea el más potable, porque sé que quienes conocen acerca de redes, de canales de YouTube, recomiendan siempre la grabación en video, con el rostro, dejando en un segundo lugar lo que yo solía hacer antes, que son las grabaciones simplemente a través de la voz, a modo de podcast. Así que bueno, siguiendo esas instrucciones, digamos, elijo, si bien el escenario no es el mejor, grabar de esta manera. Aparte, a uno mismo siempre le agrada más ver el rostro dice mucho más, las expresiones, que simplemente escuchar algo con la voz, aunque también eso tiene su mística. Hoy quería encontrarme con ustedes, comunicarles a ustedes algunas impresiones que yo tengo acerca del mundo político en el Uruguay, el mundo cultural también en el Uruguay. Cuestiones bastante puntuales, pero que me parece que sirven para hacer una suerte de análisis general de lo que está ocurriendo. A modo de paréntesis, recuerdo que hay dos personas que tienen bastante éxito en esto de las redes y en esto de los videos hace años ya, que son el doctor Gustavo Salle y el señor Jorge Bonica, periodista, que justamente tienen como una particularidad, al menos la tenía Salle, Bonica lo sigue haciendo, no sé si Salle lo sigue haciendo, de grabarse en un auto. Fueron famosos los videos de Salle de Subite a la Meriva, y bueno, Bonica siempre graba desde su bocona. Así que bueno, no estoy solo en esto, ni voy a ser el primero en esto. Y bueno, los nuevos aparatos, las tecnologías permiten esta clase de grabación más improvisada. Ya llegará la hora de tener un espacio, si Dios quiere, propio, mejor presentado, con mejor tecnología, etc. Luego de este paréntesis continúo. Quería compartir con ustedes algunas reflexiones. Después de mi retorno, y agradezco los comentarios, el apoyo precioso, hermoso, que me dedicaron algunas personas a continuar con esto. Bueno, después de mi video de retorno del día de ayer, quería compartir, como lo prometí a mí mismo, algunas reflexiones sobre el acaecer cotidiano de nuestro querido Uruguay. Y miren, ante todo lo marca la decadencia moral y cultural que estamos padeciendo, que hasta hace poco era impensable realmente. Yo voy a tocar dos puntos que acreditan esta decadencia, ante la cual nos tenemos que plantar, protestar y generar algo distinto, reivindicar la moral contra esa decadencia. Pero miren, estos dos puntos que acreditan esta decadencia eran impensables, no ni que hablar hace 100 años, no ni que hablar hace 50 años, sino solamente hace 10 años, diría yo. Miren, un primer punto es el siguiente: la agenda política del Uruguay, de mi país, la está últimamente
en los últimos meses y ahora en los últimos días, la está llevando adelante, la está marcando la agenda política del Uruguay, un travesti. Un travesti está marcando la agenda política nacional. Todo el mundo habla, los periodistas hablan, los políticos hablan de la agenda que está marcando un travesti. Esto dice muchísimo acerca del estado de descomposición moral y cultural que estamos padeciendo. Y como les decía, esto era impensable hace 6 años, hace 10 años. Les quiero decir, hace pocos años. Esto era impensable. Porque había un concepto de la moral, porque había todavía, si bien en ese momento, hace pocos años, ya por supuesto que atacada, vilipendiada, puesta en cuestionamiento, pero todavía había un grado de decoro, un grado de moral. Estamos hablando de decoro. Estamos hablando de decoro simplemente. Bueno, ya no lo hay. Y la agenda política nacional la marca un travesti, que a su vez denuncia actos aberrantes, impúdicos, inmorales, cometidos por personajes de la politiquería más encumbrada, de los puestos más altos de la politiquería. Es decir, un travesti marca la agenda política nacional y a su vez denuncia un grado insondable, grandísimo de decadencia en nuestros políticos, en nuestros politiqueros. Hablo, por supuesto, de los casos Penades y de los casos Orsi. Esto realmente es tristísimo, pero es un síntoma, un signo claro, elocuente, cristalino, del grado de decadencia que sufrimos. Si hiciera falta demostrarlo, bueno, una forma de demostrarlo es esta. Es tristísimo. Es tristísimo. Y nadie se atreve públicamente al menos a decirlo y a cuestionarlo. ¿Cómo puede ser que un travesti marque nuestra agenda política? ¿Cómo puede ser que estos políticos, Penades, Orsi, cometan, en el caso de Orsi supuestamente, en el caso de Penades ya está comprobado, estos actos inmorales, impúdicos, aberrantes? Nadie se lo plantea tampoco de esa manera. En muchos casos, porque, por ejemplo, los propios periodistas que podrían planteárselo, son ellos mismos unos inmorales. Son ellos mismos unos inmorales. Pienso en el caso, por ejemplo, del putañero Nacho Álvarez. Que putañero significa aquel hombre que anda con prostitutas, ¿verdad? Eso significa esa palabra. ¿Con qué vara moral puede medir esto Nacho Álvarez si él mismo es un inmoral? Y el caso de él es solamente un ejemplo. Un segundo apunte acerca de esto ya no tiene que ver tanto con la agenda política, sino con un aspecto cultural, que ustedes a primera vista podrán pensar, ¿y esto qué tiene que ver con lo primero? Bueno, tiene que ver con que marca la decadencia cultural, moral de nuestro país. Y esto es una reflexión y una puntualización muy personal que quiero compartir con ustedes, ya que tienen la amabilidad de mostrar interés ante lo que yo digo. He comprobado, esto muchísimos ya se habrán dado cuenta, que en el periodismo, y sobre todo en un periodismo más contestatario, más de alternativa, más independiente también, hay que decirlo,
No estamos hablando en estos casos de la más media, eso quiero decir. He comprobado que esos periodistas, y voy a dar nombres porque lo hace más entretenido, pero aparte más claro. El caso que mencionaba antes, Jorge Bonica, por ejemplo, en su canal de YouTube La Verdad de la Milanesa. El caso de Esteban Queimada, con su productora, encomiable realmente por su independencia, por el esfuerzo que él puso en eso, Bajo la Lupa. El caso del propio programa donde participa Salle, Undertake o Undertake Media, Hacemos lo que podemos, entre otros que se pueden mencionar. Bueno, he comprobado que ya se da por asumido, por naturalizado, y eso no quiere decir que por naturalizado esté bien. Un grado inmenso, profundo, de chabacanería, de ordinariez, y sobre todo de un lenguaje altísimamente vulgar y de malas palabras y de insultos y de chabacanería, que no es admisible, que no es normal. Insultos soeces en cualquiera de esos medios que yo acabo de mencionar. Vulgaridades atroces, palabras malsonantes, palabras feas, malas palabras, como nos decían nuestros padres, pero no malas palabras leves, como por decir tonto, estúpido. No. Estamos hablando de palabrotas. Estamos hablando de insultos bajísimos. En cualquiera de esos medios, insisto, que acabo de mencionar. Lo cual, vuelvo sobre lo mismo, yo diría que también, hace 6, hace 10 años, ni que hablar hace 50, hace 100 años, era absolutamente inconcebible que un periodista insulte de esa manera, que un periodista trate temas, por ejemplo, de índole sexual, tan bajos, tan rastreros, tan inmorales, tan sueltos de cuerpo. Era inconcebible. Y hoy se ha normalizado el insulto, la impureza. Se ha normalizado absolutamente en el periodismo. Y eso no es normal, muchachos. Eso no es normal. No es normal que ustedes realicen esa clase de actitudes ante un micrófono, ante una cámara, que implican un alto grado de responsabilidad y que son hasta educativos. Eso era algo que se tenía en cuenta antes. Les recomiendo ver, por ejemplo, notas periodísticas de la década del 70, del 80. La presentación formal, la vestimenta de los periodistas, por un lado. Y por el otro, el cuidado de las formas y el cuidado del habla, de la expresión. Era excelso. Hasta hoy en día nos parece artificial por ese cuidado en el lenguaje, en lo que se decía y en cómo se decía, en esa discreción, que lo hacían esos periodistas porque sabían y eran conscientes del grado de responsabilidad que tenían como formadores de opinión, como periodistas, como referentes que se presentan ante una cámara o ante un micrófono. Bueno, hoy en día eso se ha perdido. Hoy en día se insulta y se dicen vulgaridades y barbaridades sexuales, por ejemplo, peores que si estuvieran sentados a la mesa de un bar con los amigos. Yo no soy ejemplo de nada y yo cometo mis pecados también, pero a mí con mis amigos ni siquiera se me ocurre algunas cosas que he oído, que he escuchado y algunas formas de expresión que se dicen
muy campantes en el ámbito periodístico. Así que un llamado también a esos periodistas a cuidar esas formas. Ustedes son también, de alguna manera, educadores. Y esto en síntesis y en definitiva nos demuestra también este segundo punto, hasta qué grado de descomposición moral y cultural hemos llegado en estos últimos años. Un grado de descomposición cultural y moral, repito, inconcebible incluso 10 años ha. Incluso 10 años ha. En definitiva, como tercer y último punto, si bien el panorama, por supuesto que es nefasto, por supuesto que es grave, llamo a la resistencia. Llamo a la resistencia moral. Esta, más que una batalla política, es una batalla moral. Y yo daría un paso más y diría que es una batalla religiosa. Porque la religión y la moral van atadas. Como decía Monseñor Mariano Soler a finales del siglo XIX, religión y moral van juntas, religión y moral van juntas. Desplace a la religión y usted se queda sin moral tarde o temprano. Y eso es lo que ha pasado. La religión ha sido desplazada, el catolicismo ha sido absolutamente desplazado, ha ganado la batalla la masonería y hoy en día no tenemos moral. La invitación es a resistir, a ser adalides de la moral y de la religión y a no dejarse abatir por esta decadencia inmensa en el plano moral y cultural. Para eso tenemos que ser firmes en nuestra moral, reivindicar la moral tradicional, la moral natural, la moral de la Iglesia Católica, llamarle al pecado lo que es pecado, no hacernos eco de la falsa libertad liberal. El pecado es pecado, el mal es el mal independientemente de lo que a mí se me antoje, porque la naturaleza de las cosas, porque Dios está por encima de mí. Reivindicar firmemente esa moral y reivindicar también a la verdadera religión. Ese debe ser nuestro camino y no nos debemos dejar abatir si el mundo va en otro camino. Resistir firmes en la moral y, como diría San Pablo, resistir firmes en la fe. Los invito a eso. Yo, si bien he tenido en estos últimos días mis flaquezas, ya lo saben, los invito a no seguir el camino de la flaqueza que nos hace mal y a seguir en el camino del combate y de la resistencia ante eso, a no dejarse doblegar por el mundo, por ese mundo decadente y crepuscular. Les mando un abrazo grande, les agradezco mucho por haberme escuchado. Soy Bruno Acosta, escribano público, profesor de Derecho y Ciencias Políticas, fundador de la revista Verdad y de este canal de YouTube del Movimiento Verdad. Desde Montevideo, Uruguay, un abrazo bien grande, gracias por todo.